Buenos días, gracias al Señor por permitirnos el día domingo para poder compartir la palabra del Señor, reunirnos con todos los hermanos de diferentes lugares, a pesar de la cuarentena, nosotros en espíritu podemos unirnos. Vamos a buscar el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10. El Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10. Versículo 1. Si lo tienen, voy a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La Biblia está escrita por la sabiduría de Dios y por el Espíritu de Dios. En la primera de Corintios dice: ¿quién puede escudriñar la situación del corazón de Dios? Solo el Espíritu Santo. Y por lo tanto, una persona, a pesar que tenga muchos títulos, un nivel muy alto académicamente, pero con la sabiduría del mundo, jamás puede escudriñar, puede percibir el corazón de Dios. Me acuerdo cuando apenas yo recibí la salvación, me convertí en cristiano y se me pegó la práctica de la lectura bíblica diariamente. A mi escuela yo portaba la Biblia y cada día, entre diferentes sesiones de clases, prefería leer la Biblia porque por ser joven no era necesario irme al baño entre cada clase. Por lo menos 3 horas sin problema podía aguantar. Por eso entre cada 50 minutos, cuando daba 10 minutos de descanso, quería aprovechar aquel lapso del tiempo para leer un capítulo más diariamente. Así, en mi aula, yo fui visto ante mis colegas un cristiano, tal vez para ellos fanático o muy dedicados. Por eso ellos, algunos a mí me tenían muy buen concepto, pero algunos se burlaban de mí. Ellos me consideraban un joven estudiante cristiano que lee la Biblia en la escuela y predica y comparte. Una tarde, no me acuerdo tarde o mañana, entre las clases 10 minutos de descanso, o fue la hora de comida, que no estaba 50 minutos de descanso. En mi aula había un colega considerado uno del mejor alumno de todo el año, de todo el grado. Entonces él se me acercó. Su apellido era U. Entonces el amigo U me hizo una pregunta. Oye, yo te hago una pregunta. Espero que me conteste con sinceridad. Sí, dime. Yo te vi siempre leyendo la Biblia en la escuela hasta que a mí me provocó interés. Y en la casa abrí la Biblia porque a mí me entró curiosidad porque mi amigo Shin tanto lee la Biblia, pero al ver desde lejos, cuando tú estás leyendo la Biblia, es un libro muy grueso, ni siquiera un dibujo, solo son de letras. Porque mi amigo Shin siempre lee la Biblia que hay en la Biblia. Yo en mi casa traté de leer la Biblia. Amigo, yo te digo, nada pude entender. Claro, contextualmente, ya que está escrito en coreano, sí podía leer, podía entender, pero el mensaje, el contenido, ¿qué me quiere decir?
nada puede entender. ¿Tú puedes entender lo que la Biblia dice? Con una sonrisa yo le contesté, claro que sí. Si no fuera así, ¿por qué todos los días estaría leyendo la Biblia? Entonces él me contestó, no puede ser. Lo siento. Y por mis atrevimientos, pero yo quisiera ser sincero contigo. Yo me considero superior que tú en cuanto al estudio, porque yo soy uno de mejores alumnos de toda mi escuela, pero yo no puedo entender. Pero tú me dices que tú entiendes, solo me sonreí nada más. La Biblia no se puede entender con la sabiduría del mundo. Para poder entender es necesario recibir el Espíritu de Dios. Claro, por más que una persona realmente haya recibido el perdón de sus pecados en nombre del Señor, que haya recibido la salvación y el don del Espíritu Santo, desde el principio no se podrá entender todo lo que la Biblia dice. Ni siquiera yo hasta la fecha de hoy pueda entender todo lo que la Biblia dice, aunque mi capacidad del entendimiento con la ayuda de Dios creció en gran manera en comparación con aquel tiempo. Al principio yo para poder leer la Biblia y tuve que poner al lado de mi Biblia mi diccionario, porque la Biblia coreana, o sea, en el coreano, y se usó muchos vocabularios que ya dejaron de usar, pero no por ser vocabulario antiguo y viejo, sino son casi términos muy altos de nivel. Entonces, generalmente en un diálogo normal, el uso del habla normal, algunos vocabularios que no se usan, sino en periódico, en algún discurso de los doctores. Entonces la gente al leerlo a veces no puede percibir muy bien, solo se supone. Yo sé, aunque no he buscado con el diccionario, este vocabulario, ¿de qué se refiere? Sé, pero exactamente no puede percibir. Entonces debe abrir el diccionario. Al principio así yo leí mi Biblia con el diccionario. Cada vocabulario que para mí no es tan claro, no quería suponer, sino quería comprobar con el diccionario. Con el tiempo, y alguna persona me informó, tú andas con un diccionario muy grueso, pero sabes, hay la librería cristiana, en la librería cristiana se vende el diccionario de los vocabulario bíblico. Es mucho más, o sea, mucho menos. Entonces, su gruesor, pero todos los vocabularios de la Biblia ahí están, lo conseguí. Y luego cambié del diccionario. Cada vez que leí la Biblia, con el diccionario bíblico yo leía. Y ahora no necesito tanto la ayuda porque casi la gran mayoría, si no me equivoco, todo el vocabulario de la Biblia que yo no podía percibir bien, lo busqué con el diccionario. La mayoría se grabaron en mi cerebro. Entonces, aunque algún vocabulario a veces se borra, pero una vez por lo menos todo el vocabulario no tan claro lo he comprobado con el diccionario. Entonces mi costumbre se me pegó desde cuando llegué a ser misionero. Todos los vocabularios españoles de la Biblia Reina Valera, más de una vez, todos los vocabularios que para mi término que no son claros, más de una vez todos he comprobado con el diccionario. En algún sentido, para mí el español no es el idioma natal, no es el mío, sino es extranjero. El idioma es aprendido. Pero en cuanto al manejo de los vocabularios de la Biblia, en algún sentido, soy superior que cualquiera persona hispana, porque todo los vocabulario de la Biblia lo he comprobado con el diccionario muchas veces, hasta la fecha de hoy. Entonces, al principio, para mí, los vocabularios que son términos me dificultaron
Aunque mi entendimiento no era tan agudo, profundo, pero sí pude entender básicamente qué es lo que la Biblia quiere decirme. Para poder comprender el corazón de Dios, sin conocer a Dios, no puede comprender al corazón de Dios, ya que la Biblia se escribió con el Espíritu Santo. Sin que reciba el Espíritu Santo de Dios, es imposible leer la Biblia. A veces veo algunas interpretaciones teológicas de algunos teólogos. ¿Qué pasa? A mí me provoca, no es el enojo, con mucha frialdad. Lo siento, no por ser altanero orgulloso, burla. Yo quisiera burlarme de ellos. Entonces, al leer sus interpretaciones me doy cuenta, nunca he leído la Biblia. Ni siquiera una vez la Biblia completa leído, sino solo algunas tesis teológicas, libros teológicos, pero nunca he leído la Biblia. Muchas tonterías, hasta basuras, pero en nombre de, con nombre de un alto funcionario, alto doctor, pero causa realmente burla en nuestro corazón. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta, la Biblia está escrita con la sabiduría de Dios, con la sabiduría del Espíritu Santo. Y muchas malas interpretaciones doctrinales son causadas de la ignorancia bíblica por no haber leído la Biblia. Si tú fueras un ingeniero o un arquitecto, pero nunca estudia el libro de arquitectura, ni siquiera una vez, solo de pasaditos lo copia una vez, luego quiere hacer un plano y quiere hacer una casa, un edificio grande, jamás te recomiendo hacer ese trabajo. Ninguna persona te debe contratar porque va a ser una ruina. Si por lo menos tú fueras pastor, si tú fueras un cristiano, que a ti te importa la palabra de vida, a ti te debe ser importante el leer la Biblia. Debe comprobar con la Biblia abierta las voluntades de Dios. No depender del oído. Al principio, como un principiante, te dependiste del oído. Pero con el tiempo, no solo depender del oído, todo lo que tú oyes, con la Biblia abierta, comprobar. Entonces tu fe se aumenta, se aclara. Uno del gran problema del cristianismo moderno, la gente más que nunca ya tienen beneficio, ventaja de tener estudio, pero en cuanto al estudio de la Biblia, el leer la Biblia peor que cualquier siglo pasado. No lee la Biblia. A veces, al ver a un canal cristiano en internet, muchos pastores, en mi corazón me causa un gemido. ¿Él realmente será un pastor? ¿Eres un pastor? ¿O es un orador? Es un orador. Un orador, una persona que tiene excelencia en hablar y sabe hablar, pero no es un predicador. Porque el predicador del Señor Jesucristo no debe depender de su excelencia de hablar, sino cada palabra debe comprobar con la Biblia abierta. Tampoco que se debe tratar de interpretar según su manera, sino con la misma concordancia, mostrando ante el público, comprobando. El mismo Espíritu Santo, cuando les muestro la concordancia, leyéndolo, automáticamente hacerle entender lo que la Biblia quiere decir a nosotros.
muchos vocabularios. Como se dice, la cultura eclesiástica moderna, muchas culturas no son bíblicas. Hasta el uso de algunas palabras eclesiásticas, la Biblia no comprueba. Se equivoca. A veces a mí me entra un pensar, ¿ves? Algunos pastores están copiando a la Iglesia Católica como la autoridad del papá de Iglesia Católica, como si fuera que el papá de Iglesia Católica habla, hasta declara bendiciones. Demasiado. Es una exageración. Como el papá de Iglesia Católica al llegar a cualquier país, el que dice, yo bendigo a este país, dice, ¿no es blasfemia? ¿No es blasfemia? ¿Quién, aparte del Señor Jesucristo, aparte de Dios, puede bendecir a un pueblo, puede bendecir una tierra? Si fuera realmente un humilde siervo de Dios, jamás usaría tal clase de hablar, sino diría, espero que Dios bendiga esta tierra. Yo pido que Dios bendiga a este pueblo. ¿Quién es Él para que bendiga a alguien, bendiga a una nación en su propio nombre? Blasfemia para mí. Blasfemia para la Santa Biblia. Algunos pastores usan tales palabras. ¿Esto por qué sucede en este siglo? Porque no leen la Biblia. Si tú lees la Biblia, jamás pensaría en usar tal expresión, porque te daría cuenta que es una blasfemia. Ya entonces, aquí Hebreos capítulo 10, versículo 1 que dice, la ley. Ya, ¿qué es la ley? Cuando leemos que los libros de Pentateuco son 5 libros escritos por la inspiración del Espíritu Santo por medio de Moisés, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio. Claro, excepto Génesis, porque Génesis que nos relata de nuestro origen, la historia sobre las patriarcas. Pero a partir del Éxodo nos habla de la ley. La ley no significa solo mandamientos. La ley tiene un significado muy amplio. La ley contiene tres contenidos. Primero, mandamientos. Segundo, prohibiciones. Tercero, reglas. Reglas rituales, reglas ceremoniales. Son 613 mandamientos. También de otra manera se puede dividir por 2 partes. La ley, los mandamientos, que incluye prohibiciones, y las ofrendas. Ofrendas levíticas. Entonces aquí lo que dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Ya, la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede. Por lo mismo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. Según la ley, que la parte de las ofrendas expiatorias, según las ordenanzas levíticas, se puede categorizar la ofrenda de la expiación personal. Cuando una persona comete algún pecado, viola algún número del mandamiento que no se ha de hacer, que debe hacer para ser perdonado por Dios. Es el caso de una ofrenda expiatoria personal. Luego, cuando una nación completa, una congregación completa, ya es plural,
cometen algún pecado contra algunos mandamientos de Dios que no se han de hacer, que deben hacer para perdonado de sus pecados, todos los pecados que una nación cometieron. Entonces, esta ofrenda tiene cierta limitación, aunque puede expiar los pecados, pero solo pueden expiar los pecados del tiempo pasado. Pero además, no todos los pecados del tiempo pasado, sino los pecados de un tiempo pasado que ellos se dieron cuenta y conocieron. De ellos se arrepintieron. Por aquellas ofrendas pueden obtener expiación de aquellos pecados. Hay una condición. Pero Dios les ha dado una ofrenda mayor. En hebreo, y se dice Yom Kippur. Yom Kippur significa cubrir. Cubrir. Entonces, el día de Yom Kippur, gran expiación, es el día que cubre los pecados, las culpas de la nación Israel. Pero tiene una gran ventaja que no se puede comparar con las primeras dos ofrendas que les expliqué. Porque las primeras dos ofrendas solo efectúan para quitar pecado de una persona o los pecados de una nación, pero solo de un tiempo. De tiempo pasado. Luego se dieron cuenta. Pero la ofrenda expiatoria que se da en el día de Yom Kippur, gran expiación, según el calendario hebreo, el día 10 del mes séptimo, pueden quitar todos los pecados de la nación Israel, que, desde aquí deben escuchar bien, durante un año cometieron. Entonces tiene una gran ventaja. Del día 11 del mes séptimo del año pasado hasta el día 10 de mes séptimo del presente año. Todos los pecados, las iniquidades que la nación Israel durante un año cometieron, pueden borrar por medio de un representante de la nación. Es el sumo sacerdote Aarón, no cualquier levita, no cualquier sacerdote. Debe ser estrictamente legítimo descendiente del primer sumo sacerdote Aarón, quien fue el hermano mayor de Moisés. Después de su partida entre los hijos de Aarón, uno a quien cae suerte por Dios a partir del 30 hasta 50 años de edad. Entonces, es un cargo perpetuo, casi toda la vida, hasta que aquel sacerdote ya quede jubilado. Un solo sumo sacerdote en una generación, hasta que él ya quede fuera de la condición. Luego, uno de su hijo. Entonces, el sumo sacerdote representa toda la nación, todos los sacerdotes de Israel. Él solo sobre un macho cabrío limpio pone en sus dos manos, porque es la ordenanza principal de Dios para la expiación, para la transferencia de pecados, para que todos los pecados que la nación Israel que durante un año cometieron por medio de un representante, si no fuera así, una nación completa, ¿cuántas personas son? Cada uno, ¿cómo podría realizar la imposición del mano en un día? Imposible. Pues un solo representante pone sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, una ofrenda
también representa por los pecados de la nación Israel. De esta manera, en su cabeza ponen todos los pecados, iniquidades. La paga del pecado es la muerte. Degollarla. Con su sangre, en el día de Yom Kippur, por la importancia del día, debe marchar, debe tener acceso hasta el lugar santísimo, hasta el lugar más importante del tabernáculo templo. En el santuario hay un velo, una cortina, detrás del velo, donde está el arca del pacto. Abrir el velo, sobre el arca del pacto, salpicar 7 veces la sangre. ¿Por qué? Adentro del arca del pacto hay 2 tablas de piedra en que están escritos los 10 mandamientos, símbolo de la ley de Dios. Entonces, estas 2 tablas de piedra reclama ante la justicia de Dios. Porque el pacto, ¿cómo fue? Todos los días de tu vida, si cumpliere, será bendito. En el caso contrario, maldito. Si no pudieran cumplir todos los mandamientos en todos los días de sus vidas, ofrecer el castigo, el pago. Pero ya que los israelitas no pueden ofrecer sus propias vidas por haber violado la ley, la sangre del macho cabrío que cargó todos los pecados, todas las iniquidades de la nación Israel. Presentar 7 veces. ¿Para qué? La justicia de la ley quede calmada, satisfecha. Entonces, para la ley, para el primer pacto, el juicio ya fue dado. Para la ley, aunque ellos físicamente están vivos, pero para la ley legalmente ya son muertos. Porque una vida limpia, sin defecto, los redimió. Redimir, ¿qué significa? Ofrece el pago del rescate. Entonces la ley se tranquiliza. Entonces la justicia cumplida. Los pecados son castigados, limpio. Luego el sumo sacerdote con el resto de la sangre se retira al pie del altar del holocausto, lo echa. Cuando se sale del tabernáculo, los pecados de la nación de Israel que durante un año cometieron están expiados. Pero ya que los israelitas no lo vieron, porque en aquella época no había alta tecnología como ahora, no había manera de colocar cámara de vigilancia. Entonces el pueblo dependieron del oído, dependieron del conocimiento de ellos, pero no se sienten bien en la conciencia porque no se presenciaron, no vieron. Por eso había un macho cabrío más. ¿Para qué? Para un teatro. Entonces el sumo sacerdote ante el público una vez más pone su mano. De esta manera demuestra a ellos los pecados pasan al cuerpo del segundo macho cabrío. Se llama para Azazel. Entonces un hombre preparado empieza a llevarlo del campamento de Israel. Por la puerta principal del campamento se sale, se aleja de la población. De los israelitas viendo que como el macho cabrío que cargó todos los pecados, culpas de ellos, se alejan de ellos, empiezan a sentir en la conciencia de ellos. Dios hace alejar de nosotros nuestras culpas, nuestras iniquidades. 3 días, 3 noches de caminata. Lo suelta en el desierto y se muere. Entonces los israelitas de esta manera obtenían el perdón de todos los pecados que durante un año cometieron. Pero la Biblia que dice, todas estas enseñanzas son sombras, tienen sombra de los bienes venideros.
Aunque la ofrenda expiatoria del día Yom Kippur tiene una increíble eficiencia, que todos los pecados de una nación que durante un año cometieron pueden quitar. Pero los seres humanos, por nuestra naturaleza, no solo durante un año que ya me perdonó, yo pequé mientras tantos que yo esté en este cuerpo, en ese tabernáculo, el cuerpo. Mientras tantos que tenga fuerza, sigo cometiendo errores. Algunos dirían, por haber conocido al Cristo, yo ya no peco más. Sería un verdadero hipócrita. Claro, después de haber conocido al Cristo, se reduce en gran manera, se disminuye en gran manera cometer errores. Pero diría que por haber conocido al Cristo, ya nunca más cometo algún pecado. Esa persona es el mentiroso más grande del mundo. Es un verdadero hipócrita. Mientras tantos que estemos en este cuerpo, por más que quiera o no quiera, sea de la voluntad, no sea de la voluntad. Mientras tantos que estemos en este cuerpo, pasemos en medio de ese mundo, cometemos errores. ¿Qué pasa? Entonces, aquella ofrenda mayor del día Yom Kippur tampoco nos puede hacer perfecto siempre ante Dios, solo en un tiempo. Por eso aquí que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer, fíjense, la debilidad de esta ofrenda, hacernos perfectos a los que se acercan. No nos puede perfeccionar siempre ante Dios, sino en un tiempito nada más. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse. Claro, pues los que tributan este culto, limpios una vez, por siempre, ya no tendrían ya más conciencia del pecado. Si aquellas ofrendas realmente hubiese tenido una gran eficacia, que realmente pueda quitar todos los pecados de nuestra vida, una vez, por siempre, nos haría perfecto, pero no lo podía hacer. ¿Por qué? La ley tiene la sombra de los bienes venideros. Versículo 3, pero en estos sacrificios que cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y ahora entendemos por qué. ¿Por qué no pudo? Porque el propósito era el propósito para que fuera una sombra. Sombra de los bienes venideros. Luego de ese versículo 5 más adelante que dice, por lo tanto Dios preparó un cuerpo. ¿Un cuerpo de quién? Jesucristo. Lo envió al mundo para hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Nuestra santificación. La santificación de la humanidad. La justificación de la humanidad por siempre ante los ojos de Dios y la perfección. Versículo 10. En esa voluntad, ¿ya cuál fue la voluntad del Padre? Que su Hijo descendiera al mundo, Él fuera el Redentor, Él fuera exterminador del asunto del pecado.
acabará con los pecados del mundo. ¿De qué manera? Conforme a la ley. Porque debe satisfacer a las peticiones de los requerimientos de la ley. La paga del pecado es la muerte. Entonces, yo la ofrezco. Bueno, Satanás, yo me encargo de eso. Yo la pago. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Cristo murió, conforme a la voluntad del Padre, obedeció. Según versículo 10, en esa voluntad somos santificados. ¿Qué somos, dice? Pecadores, ¿no? Dice que somos pecadores, creyendo en Cristo, aún seguimos siendo pecadores, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Es nada más que tus pensamientos. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Gloria a Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya, el encargado de Dios por los pecados fue enviado al mundo, se ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa? Que el hecho que Cristo se sentó, volvió a sentarse. El que se levantó, se vino, volver a sentarse. ¿Qué significa? Acabó su obra. Cumplió. En cuanto a quitar el pecado del mundo, lo consumó. Ya entonces, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No lo leen como ustedes que leeran una línea del periódico, revista. Lean, es la palabra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aunque según mi punto de vista humano, yo me parezco imperfecto, pecador, sucio. Es mis pensamientos, son mis pensamientos. Pero al leer bien los pensamientos de Dios hacia nosotros después de la redención que Cristo hizo. Él como nos ve, eres santificado. ¿Hasta cuándo? Para siempre. No solamente eres santificados, yo te hice perfecto por siempre como mi siervo, como mi ministro de un nuevo, ministro competente de un nuevo pacto, dice. ¿Qué quieren creer ustedes? ¿La sentencia de su propia conciencia? Entonces, sean pecadores. Confiesen que son pecadores. Antes de conocer al Cristo, eran pecadores. Después de conocer al Cristo, siguen siendo pecadores. Entonces, para ustedes, Cristo es un Salvador simbólico nada más. Ustedes tienen un Salvador simbólico. Simbólicamente murió. Simbólicamente te salvó. Pero en realidad, físicamente nunca te salvó. Entonces, tu fe solo está en tus dos labios nada más. En tu corazón no está. Cuando te muere, el Señor te dirá, no todo lo que me dicen, Señor, Señor, entrará al reino del cielo. Sino los que hacen la voluntad del Padre Celestial. ¿Cuál fue la voluntad del Padre Celestial?
todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio la vida eterna. Nos dio el perdón de nuestro pecado. Es dádiva de Dios. Pero no creen. No creen. Solo en dos labios creen. Hay un chiste estilo cristiano. Un día un cristiano en una noche soñó. Un ángel lo libró de su cuerpo, lo llevó al cielo. Al entrar al reino de Dios, un ángel como guía turístico empezó a hacerle un tour. Llegó a una sala, un depósito. Él vio desde el techo de aquel depósito estaban colgados muchos hilos, pero muchos hilos. Entonces, en cada hilo estaba colocado pedacito de carnes, como carne asados, en un hilo, todos. Y él pregunta, ¿qué significa esto? Y se ve horrible. En el techo está colocado, amarrado muchos hilos, colgado, miles de hilos, pero ahí estaba colocado, cocido, pedacito de carne. El ángel le dijo, fíjate bien, ve bien. ¿Qué te parece? Para mí, que parece carnes, sí, carne. Son carnes humanas, pero ve bien. ¿Pero qué cosas son? Bueno, te enseño. Son labios. ¿Qué significa estos? Ellos solamente creyeron en Jesucristo. El dueño de esos labios creyó en Jesús en dos labios. En el corazón no. Sus almas en el fuego de infierno están. Él se despertó espantado. Bueno, es un chiste cristiano. Nada más. Gracias a Dios. Es un chiste. Pero nosotros no solamente podemos sonreírnos por este chiste, porque tiene un mensaje. ¿Qué quieren creer ustedes? ¿La sentencia de sus mentes o la sentencia de Dios? En un tribunal supremo, cuando el juez del tribunal supremo da el último dictamen, la sentencia, comprobados por la ley. Entonces, cuando te da la sentencia final, a pesar de tal acusaciones de parte del fiscal y algunos testigos del fiscal, pero yo veo este asunto conforme a tal número de nuestros mandamientos, derechos penales, civiles, con su martillo con que da la sentencia. El número tal, acusado el número tal, su nombre, su apellido tal, y sexo y fecha de nacimiento tal, doy sentencio. Inocente. Desde aquel momento él no es inocente. La sentencia final del Tribunal Supremo en su nación. No hay más otro tribunal que pueda acusar otra vez, que pueda acudir ante el tribunal, porque ya recibió la sentencia final del Tribunal Supremo de su nación. Dios nos ha dado la sentencia final del Tribunal Supremo Celestial. ¿Qué dice? En esa voluntad somos santificados. Entonces, ¿qué somos? ¿No somos santificados? A un pobre, miserable pecadores,
¿Tú crees que eso es ser humilde? ¿Eso es presentar tu humildad? Eso no es humildad. Eso es presentar la terquedad, la desconfianza, tu desobediencia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Algunos dirán, ¡ay, qué buena sentencia! Entonces tú ya libremente podrás pecar, porque recibiste la licencia de pecar libre. Habla como un tonto. Habla como un necio verdadero. ¿Por qué? Al momento de recibir esta dádiva de la santificación y perfección, instantáneamente coloca en nuestro corazón el Espíritu Santo del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, ¿qué hace adentro del corazón de aquellos santos? Versículo 16. En este pacto que haré con ellos después de aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. ¿Qué dice? Anteriormente las leyes de Dios, ¿dónde Dios puso? ¿Dónde las escribió? En 2 tablas de piedra. Por eso no funcionó. Porque solo en 2 tablas de piedra. Ahora que dice, a los santos que recibieron la salvación, pondré mis leyes en el corazón de ellos, escribiré mis leyes cada día en sus mentes, dice. Cada día, desde adentro de nuestro corazón, el Espíritu Santo nos habla, nos convence, nos dirige. Tal vez cometan algunos errores por la debilidad en la carne, pero ¿cómo pueden tomar esta gran dádiva de Dios como licencia de pecar libremente? Si realmente fuera quien haya recibido el Espíritu Santo, habla tontería de verdad. Por su manera de hablar me doy cuenta, nunca participó en el Espíritu Santo. Nunca participó en la santificación inmediata a través del Cristo nos ha regalado. Es un teórico. Si tú conocieras al Cristo, realmente conociera al Cristo, tú realmente amara al Cristo, tú realmente que estuviera agradecido con Cristo, jamás esta libertad podrá tomar como una licencia de pecar libremente. Habla tontería de verdad. Versículo 17 que dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuán maravillosa. Después de cometer algún error, me quedo muy apenado, muy avergonzado. Sé que me perdonó, pero yo me acuerdo de mi falta, me siento muy apenado. Pero yo lo hice delante de alguien, pero aquella persona, si no se acordaría más de mi falta, ¿cuánto libertad me traería? ¿Qué dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ustedes creen que Dios es quien habla y ejecuta? Nosotros no permanecemos fieles, pero ustedes creen que Cristo es quien no se puede negar a sí mismo y permanece fiel. Amén, yo creo. Aquí que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bueno, hermanos, lo que hoy yo quisiera compartir con ustedes, siempre cuando yo comparto, siento la falta del tiempo. Solo la mitad he compartido, a mí queda otra mitad. Voy a resumirlos. Según la ley,
hay 7 fiestas de Israel. No solamente las ofrendas expiatorias tienen sombra de los bienes venideros, es una sola vez de ofrenda del Señor Jesucristo. También las 7 fiestas, según la ley de los israelitas, son sombras del Señor Jesucristo. Por lo tanto, solo guardar aquellas fiestas no tiene sentido, porque tiene un propósito, que fueran sombras. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 16-17. Colosenses capítulo 2, versículo 16-17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Hay algunos que con esas cuestiones quieren discutir hasta la fecha de hoy, ¿no? Pero la Biblia dice que no lo hiciera. ¿Por qué? 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Cristo. La Biblia aclara a nosotros todo lo cual, el año nuevo, el día del reposo. Aquí dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Cristo. Bueno, brevemente yo voy a relatar a ustedes 7 fiestas según la ley de los israelitas. Fiesta de las trompetas, o fiesta del año nuevo. Segunda, día de gran expiación, que acabo de explicar a ustedes. El día 10 del mes séptimo de cada año. Tercera, fiesta de los tabernáculos. Cuarta, la Pascua. Quinta, fiesta de los panes sin levadura. Sexta, fiesta de primicias, de las primicias. Séptima, fiesta de las 7 semanas, o la fiesta de la cosecha. Son 7 fiestas principales según la ley. La Biblia usa una maravillosa técnica de la comparación paralela. Una increíble interpretación paralela. Según el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 16-17, no solo la ofrenda expiatoria era la sombra del Señor Jesucristo, también las 7 fiestas de la ley también son sombra del Señor Jesucristo. Ya entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo fue un experto. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 5. Versículo 7. Algunos cristianos, hermanos que no tienen mucha profundidad en la lectura bíblica, tiran en el corazón, ay pastor, a mí me gusta su predicación, pero muchas veces a mí me llega muy dura, porque yo no estoy bien preparado. Bueno, tal vez es dura.
un alimento bastante duro, pero si ustedes me escuchan bien, con el paso del tiempo, conforme a la lectura bíblica de ustedes, llegarán en el corazón de ustedes dando una gran convicción, un gran entendimiento. Valen de la pena. Por eso deben oírme. Ya entonces, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por los otros. Ya en el día de la Pascua, numerosos corderos se sacrificaron para salvar la vida del primogénito de cada casa. Entonces, aquellos numerosos corderos que fueron sacrificados, con su sangre se pintaron en tintéritos marcos de la puerta de cada casa, símbolo de la sangre derramada del Señor Jesucristo en el día final del gran juicio, cuando la sangre del Cristo por fe esté salpicada en el corazón de cada santo. No habrá juicio, porque ya lo hubo en la cruz. ¿Qué dice? Cristo es nuestra Pascua. A la vez, Cristo es el bien venidero, el cuerpo verdadero de la sombra de las ofrendas expiatorias. Anteriormente, muchas veces, con diferentes sangres, aunque fuera una ofrenda mayor según la ley, solo de una nación, todos los pecados de una nación, pero durante un año nada más. Pero Cristo en la cruz una sola vez, para siempre, por toda la humanidad. Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo es el bien venidero, el cuerpo de la Pascua, también las ofrendas expiatorias. Ya es el misma cita bíblica, vamos a ver. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 al 8. Me deben acompañar ustedes, aunque cada quien esté en su hogar, me deben acompañar para poder comprobar con sus propios ojos. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ya nos damos cuenta, Jesucristo es el cuerpo. Jesucristo es el cuerpo de la fiesta de los panes sin levaduras, después de haber recibido la salvación. No mezclar con alguna doctrina humana, con alguna interpretación humana, sino puramente tal como dice la Biblia, alimentar y comer. No aceptar más otra doctrina. El apóstol Pedro también estuvo de acuerdo de la interpretación del apóstol Pablo. Vamos a ver, 1 Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desea como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, o sea, sin levadura,
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si tú realmente has nacido de nuevo, ya tú eres como un bebé, nueva criatura, y que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, los panes sin levaduras. Si no, no puede crecer. Aunque haya recibido la salvación, no puede crecer, no puede alcanzar a ser un cristiano adulto. Si tú te alimentas de doctrinas humanas, enseñanzas de los hombres, sino te debes alimentar de los panes sin levaduras. Tal como dice la Biblia, aceptar y creer. Jesucristo es el cuerpo de la fiesta de los panes sin levaduras. Ya vamos a buscar primera de Corintios capítulo 10. Versículo 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En el tercer lugar quisiera explicar, aunque no es una de 7 fiestas de Israel, ¿qué significa lo que los israelitas cruzaron por el camino seco del Mar Rojo? Ese es el bautismo. Por eso aquí dice, versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, el concepto de recibir el perdón de los pecados, ser salvo, ser bautizado, son distintos. Claramente se dividen. El bautizo nunca nos puede salvar. El bautizo nunca puede quitar la inmundicia de la carne. Imposible. El agua del bautismo es una aspiración de nuestra conciencia nacida de nueva, es un testimonio. Por cruzar por el camino seco del Mar Rojo, los israelitas pudieron confirmar sus ex dueños, ex amos, muertos, flotados en la superficie del agua. El bautismo es ceremonial, testimonial. Después de haber recibido la salvación a través de realizar la ceremonia del bautismo, dar testimonio ante Dios, ante Satanás, ante la iglesia, ante hasta la gente no salva. Mi viejo hombre fue sepultado al momento de zambullirse en el agua. Al levantarlo, soy nueva criatura. Juntamente con Cristo fui levantados. Dar un testimonio. Alguno dice, el agua del bautizo te limpia. ¿De dónde lo sacó? Tal vez de algún diccionario, algún libro teológico. La Biblia ninguna vez. Entonces todos los cristianos que después de haber recibido la salvación, sin poder alcanzar la oportunidad de ser bautizados, se fueron al infierno. Por eso el malhechor que recibe la promesa de vida eterna se fue al infierno, porque él no fue bautizado. Por eso Cornelio, al creer en la sangre de Cristo que le limpió todo su pecado, le cayó el Espíritu Santo aunque no fue bautizado. Tu teoría no tiene ninguna prueba, evidencia bíblica. Es una doctrina que salió de la cabeza de un fundador de una denominación, no enseñanza de la Biblia. Ahora, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho. ¿Qué quiere decir?
Jesucristo es el cuerpo de la fiesta de las primicias. Jesucristo cuando murió, bíblicamente, en el día Pascua, el 14, el día 14. Usted sabe muy bien que el concepto de un día bíblico, inicia de la noche, pasa el día, es un día, ¿no? Es diferente que nuestro concepto. Inicia del día y para la noche es un día. Pero la Biblia, el concepto un día, la noche, el día es un día. Ya entonces el día 14 de Jesucristo era el día Pascua. A la hora que los israelitas tradicionalmente se preparan, cada un cordero lo están matando, en esa hora él se murió en la cruz, como 3 de la tarde. Y después, desde 3 de la tarde él se murió, desde 6 de la tarde del día 14, según el concepto del calendario israelitas, ya es el día 15. Inicia la fiesta de los panes sin levaduras. La cena. Desde la cena de fiesta de los panes sin levadura. A partir de aquella cena después de la Pascua, el día de reposo que sigue, al día siguiente del día de reposo, es el día de la fiesta de las primicias. Según la Biblia, Jesucristo resucitó antes del día, después del día de reposo. ¿Qué día sería para nosotros el día domingo? Cristo en el día domingo se presentó ante sus discípulos su resurrección. Ya entonces, regresivamente podemos pensar, si Cristo resucitó el día domingo, no importa hora, el día domingo o se presentó su resurrección, ya vamos a regresar 3 días, porque 3 días y 3 noches estuvo muertos. Sábado para viernes, jueves, jueves a miércoles. Entonces Jesucristo, un miércoles de la tarde, 3 de la tarde, murió en la cruz. Vamos a ver. Luego, desde 6 de la tarde, después de su muerte, 3 horas, 6 de la tarde, es el día 15. En la noche hay la cena de las fiestas de los panes sin levaduras. De aquella cena, el día de reposo que sigue y el día siguiente de aquel de reposo es el día de fiesta de las primicias. Jesucristo se murió el día miércoles de la tarde. Entonces, miércoles para jueves, un día. Jueves a viernes, segundo día. Viernes y sábado, 6 de la tarde, 3 días. Entonces, supuestamente, según el cálculo bíblico, Jesucristo, según nuestro concepto del día, el sábado de la tarde o en la noche, para ellos, ya es el día domingo, resucitó. Pero en aquella hora, ya que apenas terminó el día de reposo, los judíos no tienen costumbre de realizar muchas actividades. Los discípulos no pensaron en visitar a la tumba de Jesucristo, sino al día siguiente, el domingo temprano del día. María Magdalena, algunas mujeres se fueron a la tumba del Cristo para ungir al cuerpo con el aceite de perfume aromático. Cuando ellos llegaron domingo de la mañana, madrugada, Jesús resucitó, en ninguna manera. Ya había resucitado, la tumba estaba vacía. Porque al iniciar el día domingo, primera hora, para nosotros sábado de la noche, resucitó. Exactamente Jesucristo cumplió
para que el mundo se diera cuenta. Eres el cuerpo, el Señor de fiesta de las primicias. Primicia. ¿Pero de qué? De la resurrección. Primer hombre que tiene carne y sangre que venció a la muerte. Para poder enseñar al mundo entero, no solamente expiró nuestros pecados. Cuando los santos se mueren en Cristo Jesús, no se mueren, sino duermen, porque Él venció a la muerte. Los que están unidos con Él en el día de resurrección, Cristo los levanta. A partir de el día de la fiesta de la primicia, 40 días y noche, Él estuvo entre los discípulos y apóstoles. A más de 500 personas, Él se presentó su resurrección. 10 días antes del día de la fiesta de Pentecostés, se ascendió al cielo, diciendo, dentro de no muchos días, yo os enviaré el Espíritu Santo que os había prometido. En 10 días cae el Espíritu Santo. ¿Por qué? A partir de la fiesta de las primicias, 7 semanas después, cuando cumple 7 semanas y en el día siguiente, es la fiesta de las 7 semanas. De otra manera, Pentecostés. Porque Pentecostés se viene de la palabra griega, 50 días. ¿Qué quiere decir? A partir del día de la fiesta de la primicia, en el día que Jesús resucitó, al día siguiente, desde aquel domingo, 49 días, y en el día siguiente. Exactamente en el día Pentecostés, en el día de la fiesta de las semanas, por primera vez, a todos los discípulos apóstoles se les cayó el Espíritu Santo. En el día de la fiesta de la cosecha, cae el Espíritu Santo, Dios cosechó una gran fruta. El nacimiento de la iglesia fue cosecha de Dios. Entonces, en el día Pentecostés, Jesucristo el cuerpo de la fiesta de la semana, fiesta de la cosecha. Al ver la vida de Jesucristo, Él exactamente coincide, que se encaja con las 7 fiestas de Israel según la ley. Entonces, el nacimiento del Cristo se puede suponer a base de esta veracidad, exactitud de la Biblia. Debería ser. Pero es una hipótesis porque la misma Biblia no habla. Pero tiene alta posibilidad que Jesucristo haya nacido en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 1. Ya que es una hipótesis, porque la misma Biblia no habla, no crean, sino como una referencia. Pero personalmente yo diría, mi corazón, yo bastante estoy inclinado a esta hipótesis, pero ya que la misma Biblia no habla, entonces no lo tome como la enseñanza de Biblia, solo una referencia nada más. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí, habitó entre nosotros en hebreo, ¿sabe cómo está escrito? Sukkot dice. Cabaña. ¿Qué quiere decir?
habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la fiesta de los tabernáculos en hebreo, la fiesta de Sukkot se dice. Pero donde dice la palabra se encarnó, usó el vocabulario Sukkot, dice. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. Hechos, capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, con nuestros padres que recibió palabra de vida que darnos. Durante 40 años de peregrinación de los israelitas, el diácono Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, ¿cómo interpretó? Fue la vida de congregación, iglesia. Entonces, las fiestas de los tabernáculos tienen doble, triple sentidos. Dios entre nosotros en carne y sangre, Sukkot. En el segundo lugar, Dios con nosotros en la iglesia. En el tercer lugar, en los días finales, realmente el tabernáculo de Dios, la carpa de Dios, entre Hijo de Dios eternamente. Vamos a ver el libro del Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. El Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, el cuerpo que los bienes venideros de la fiesta de los tabernáculos, es la encarnación del Cristo. Que el Espíritu Santo habita en la iglesia. En el último lugar, en los días finales, la carpa de Dios con los hijos de los hombres. Y ahora, sobre las fiestas de las trompetas del Año Nuevo. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Algún día, desde el cielo, resonará el sonido de las trompetas de los ángeles. Iniciará el año nuevo, un nuevo milenio. Y también, cuando Cristo se venga en el cielo para raptar a su iglesia, resonará el sonido de trompeta. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz del mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos damos cuenta. La fiesta de la trompeta, la fiesta del año nuevo, el cuerpo de esta fiesta, Jesucristo. Jesucristo. Se representa su venida para raptar la iglesia, su venida
su venida para estar con nosotros y también el juicio de los días finales. Por último, aunque no es una de 7 fiestas de Israel sobre el día de reposo, San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué significa el día del reposo? El descanso que Cristo iba a traer al mundo. Todos los que estáis trabajados, cansados, venid a mí, yo os haré descansar. Todos los que vinieron al Señor Jesucristo están en Cristo Jesús. Eres el Señor del día de reposo. Estamos en el día de reposo. Entonces, guardar el día del reposo. En mi corazón, mientras que no haya reposo, guardar la fecha, el día del reposo, ¿para qué sirve? Entonces, hermanos, no solamente las ofrendas expiatorias tienen sombra de los bienes venideros, y también las 7 fiestas, según la ley de los israelitas. Cada cual tiene sombra de diferentes ministerios del Señor Jesucristo. Aunque la misma Biblia no dice, conforme a esta verdad, personalmente, es una creencia muy personal mía, puedo suponer, aunque la fecha exacta yo no sé, en qué mes Cristo hubiera nacido. Tal vez en las fiestas de los tabernáculos de hace 2000 años, en el año que Cristo nació, para que el mundo supiera, eres el Señor de la fiesta de los tabernáculos. Entonces yo como un cristiano, como apóstol Pablo, en mi corazón hay un anhelo, una espera. Al ver las 7 fiestas, entonces su segunda venida sobre la nube debería ser un día de las fiestas de las trompetas. Pero los calendarios que nosotros manejamos, gregoriano, hebreos, bíblico, todos tienen un poco de errores, variaciones del cálculo. No podemos saber exactamente en qué fecha y cuándo, pero cerca, podemos percibir, podemos esperar, tal vez. Desde cuando yo descubrí esto, en mi corazón nació una ansiedad. Cada año voy a confirmar el calendario gregoriano, el calendario hebreo. ¿Cuándo es la fiesta de las trompetas? Tal vez. Después de haberme escuchado ya, no anden diciendo el pastor Pablo quién sabe en qué fecha Cristo viene. Entonces yo voy a ser un verdadero hereje. Solo es una espera mía, una esperanza. Aunque no sea igual, pero ya que según la Biblia Cristo exactamente cumplió todas las fiestas de la ley. Hermanos, ahora nos damos cuenta cuántas discusiones para nosotros estamos teniendo por el día del reposo, por el año nuevo. Son sombras nada más. Pero el cuerpo es del Señor Jesucristo.
Jesucristo es el Señor. De aquellos días de fiestas, Jesucristo es el cuerpo de aquellos machos cabríos que cada año se ofrecieron, pero Él una sola vez, por siempre. Cristo es nuestra verdadera Pascua. Su sangre ya está derramada. Su sangre con fe solo aplica a la puerta del corazón de ustedes que se refugien detrás de aquella sangre. No habrá el juicio para ustedes. Porque la Pascua significa pasar. El juicio ya pasó de nosotros. Porque fue en la cruz. Él nos redimió, nos salvó. Al estudiar estos, yo me fascino, me emociono en gran manera. En mi corazón late más fuerte de la esperanza. Señor, gracias. Tú realmente es el Mesías. Realmente tú eres el Rey de Israel, el Rey del mundo entero. Tú eres el verdadero Salvador. Tú nos salvaste, nos mandaste tu Espíritu. Tú estás con nosotros. Algún día vendrá a llevarnos más adelante. Algún día estaremos en el tabernáculo de Dios con todos los santos de los tiempos pasados, del presente y venidero. Juntos reuniremos. Cuánta alegría, cuánta emoción. Hermanos, retengan esta maravillosa, eterna esperanza. Somos de Dios. Damos las gracias a Dios, la honra a Dios. Oremos al Señor para terminar. Padre Dios, te agradecemos por esta gran bendición, por tu santo evangelio. Si conociera la verdad, el mundo conociera la verdad de la Biblia, podrían descansar. Ya podría descargar toda clase de duda, incertidumbre, desconfianza en Cristo Jesús, que podrán encontrar la convicción, la certeza, la victoria, el perdón de todos los pecados, la compañía del Espíritu Santo, la eterna esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Padre, establécenos sobre tu verdad y sobre establecernos sobre tu verdad para que nuestra fe esté fundamentada sobre la única verdad, es la Santa Biblia, no de alguna doctrina humana, no de alguna creencia popular de gran número de personas. Nuestro fundamento de la gran verdad sea solo tú, Jesucristo, tu Santa Biblia. Tu nombre sea glorificado. Te agradecemos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano, por acompañar en el culto matutino del día domingo. Dios los bendiga. Gracias.